Hola amigos, bienvenidos al curso de Photoshop de CEOs. En este primer vídeo os quiero mostrar de forma así, más o menos general, las diferentes herramientas y el entorno de trabajo que tiene Photoshop. La versión que vamos a manejar es la CS5 y esa versión pues no tiene muchas diferencias con la CS6. Os lo digo por si alguno de vosotros dispone de esa versión más moderna. Bueno, el Photoshop, aunque al principio parece un programa un poco farragoso a la hora de ver tantas herramientas, ya veréis que luego es bastante sencillo de manejar. El entorno de Photoshop dispone, pues como cualquier aplicación de Windows, de una barra de menús. Si seguimos hacia abajo, aquí tenemos una barra que en esta barra lo que va a hacer es mostrarnos las diferentes modificaciones o opciones de las que dispone cada una de las herramientas de este otro panel. O sea, nosotros seleccionaremos una herramienta de aquí y aquí podemos modificar lo que es su comportamiento. Por supuesto, cada herramienta dispondrá de su barra de opciones diferente. Tenemos por otro lado, esta es la barra de herramientas, donde nos disponemos aquí de las diferentes herramientas de las que dispone Photoshop. Estas herramientas están agrupadas, quiere decir que cada una de estas herramientas a su vez tendrá subherramientas. Si os fijáis en estas herramientas hay una flechita en la esquina inferior derecha. Si dejáis pulsado el ratón haciendo un clic, simplemente seleccionáis la herramienta, pero si dejáis pulsado el ratón pues como 1 o 2 segundos, nos aparecerán aquí las diferentes opciones de esa misma herramienta. Veis, por ejemplo, en la primera, que sería pues una selección rectangular, pues podemos modificar la herramienta a una de marco elíptico, fila única y columna única. Eso nos pasará en la práctica totalidad de las herramientas. Aquí nos viene una herramienta por defecto, pero luego podemos seleccionar otras diferentes. Tenemos aquí en la parte inferior de esta barra estas dos cuadritos con colores. Esto siempre nos va a definir el color que está seleccionado en primer plano y el color que está en segundo plano. Esto es muy importante a la hora de trabajar en Photoshop, cuando trabajemos con pinceles o cuando trabajemos con borradores. Vamos a ver, el pincel siempre va a afectar al color que está en primer plano. Yo si cojo un pincel y pinto, siempre pintará en el color de primer plano. Y el borrador lo que hará será, en teoría, no borrar, sino dibujar con el color que hay en un segundo plano. O sea, si yo cojo un borrador y ahora mismo empezara a darle aquí, no borraría nada, sino que me pintaría de azul. Entonces es muy importante. Es una herramienta también muy importante tener en cuenta a la hora de hacer degradados, porque siempre tomará de colores base estos dos. Bueno, aquí tenemos más herramientas que llevamos viendo en posteriores vídeos, como son las máscaras rápidas, etcétera. Luego tenemos en la parte derecha tenemos una serie de paneles que nos van a indicar una serie de herramientas, como son diferentes colores de tipos de colores, muestras, ajustes de brillos, iluminaciones, etcétera. Y luego un panel muy importante que tenéis aquí a la derecha es el de las capas. Vamos a ver, tenéis que tener en cuenta cómo funciona Photoshop. Photoshop es un programa que, como habéis leído en el primer tema, funciona con imágenes de mapa de bits, o sea, de píxeles, imágenes hechas con píxeles, y es un programa que funciona a través de capas. Las capas que son, las capas serían como una serie de transparencias que iremos poniendo unas sobre otras, se van superponiendo, y como son transparentes, lo que van a hacer es transparentar el elemento que pongamos en cada una de las capas, transparentarlo hacia las que están hacia abajo. Con las capas que se consigue, pues se consigue, por un lado, darle efectos a la imagen, y por el otro lado, también muy importante, hacer montajes. Bueno, todo el mundo sabéis que hoy en día hay muchos montajes hechos con Photoshop, pues mezclando imágenes. Hoy en día cualquiera puede cogerse una fotografía hecha en su casa y de repente pues aparecer en Nueva York, y eso se hace mediante montajes hechos a base de capas. ¿De acuerdo? Aquí en esta pantalla que os muestro, tenéis aquí activado una regleta. Vamos a ver, en la barra de menús de Photoshop tenéis un montón de opciones que podéis activar. Os voy a comentar así por encima un poco todo lo que vais a ver en las barras de herramientas. Empezamos por la primera, la barra de herramientas de archivo, que es una barra de herramientas
o sea, perdón, barra de menús, que es muy común en todas las aplicaciones Windows, aquí pues también la podéis utilizar para lo que son las cosas básicas que se hacen a la hora de guardar los archivos, abrir archivos, cerrarlos, imprimirlos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis todos los elementos de archivo, abrir un archivo nuevo, abrir uno existente. Aquí tenéis una opción que pone buscar en Bridge. Bridge es un explorador que lleva incorporado Photoshop y que nos permite pues abrir imágenes igual que si lo utilizamos en el explorador de Windows. Lo único que Bridge es un explorador más potente y en cada momento cuando seleccionemos una imagen para abrir nos va a mostrar información sobre ella, tanto del tamaño de la imagen como de la resolución, etcétera, y el tamaño que ocupa en el disco. Aquí tenéis abrir como, opciones de cerrar, guardar la imagen, guardar para la web también es importante. Si vais a utilizar imágenes para páginas web, es importante el que valoréis el que pesen poco. Pesen poco quiere decir que no ocupen mucho sitio porque así tardará menos en cargarla. Photoshop tiene esa opción, nos permite guardar para web y lo que hace es pues ajustar un poco lo que es la resolución de la imagen y la calidad para que a la hora de ponerlo en una página web no tarde mucho en abrirla. ¿De acuerdo? Siguiendo hacia la derecha, menú de edición. En la menú de edición tendremos, aparte de las herramientas típicas que hay en los menús de edición de Windows, como son los del portapapeles, cortar, copiar, etcétera, pues tenéis también otra serie de herramientas, otra serie de opciones que nos permiten pues, modificar la imagen. Ahí tenéis, pues, podéis rellenar, contornear la imagen, hacer transformaciones de la imagen, voltearlas, definir motivos, etcétera. También tenéis aquí en la parte inferior de edición el menú preferencias que nos va a permitir ajustar pues parámetros muy generales de Photoshop. ¿De acuerdo? Tenéis aquí el menú de imagen. El menú de imagen es también bastante importante en Photoshop. Nos va a permitir ajustar bastantes cualidades de la imagen, como son, pues por ejemplo, tonos, saturaciones, brillos, contrastes, ajustar iluminaciones y sombras en una imagen que esté un poco clara o oscura. Podemos duplicar la imagen, rotarla. También podemos cambiar el tamaño de la imagen y el tamaño del lienzo. ¿De acuerdo? Desde aquí. Tenéis un menú de capa, ya os he comentado antes que las capas son muy importantes en Photoshop y desde aquí podéis trabajar con ellas. Podéis duplicarlas, borrarlas, crear una nueva capa, etcétera. Tenéis aquí un panel de texto. En Photoshop, pues aparte de que es un programa que está diseñado para trabajar con imágenes, pues también veréis que vais a poder introducir texto. Pues el texto, aunque lo va a tratar como una capa un poco especial, pues también tiene sus propias opciones y sus propias herramientas. Otro elemento del menú que es muy importante en Photoshop es el de selección. A partir de este momento que iréis trabajando con imágenes, veréis que lo más importante a la hora de hacer transformaciones o montajes en Photoshop es saber hacer selecciones. Das cuenta que en Photoshop cualquier modificación que hagáis hará efecto en la zona que tengáis seleccionada. Vamos a ver, como estamos trabajando con imágenes, os daréis cuenta de que no es tan sencillo seleccionar algo en una imagen como por ejemplo en un texto. Entonces, Photoshop dispone de multitud de herramientas que os permitirán, según lo que queráis seleccionar, pues utilizar uno u otro método para conseguirlo. En posteriores vídeos os iré mostrando herramientas de selección porque yo las considero bastante importantes. A la hora de que una imagen la ajustéis o hagáis un montaje, es muy importante que hagáis una selección precisa, porque eso lo que hará será añadir calidad al montaje. Ya seguramente habréis visto en diferentes medios montajes en Photoshop que no quedan bien, y es porque o no han utilizado la herramienta de selección oportuna o bien pues no han perdido tiempo en seleccionar. Yo siempre animo a la gente a que pierda tiempo a la hora de seleccionar, porque eso luego redundará en una buena calidad de imagen. Entonces aquí tenéis herramientas de selección. Luego tenéis otro menú que es del de filtro. En este menú de filtros pues vais a poder utilizar otras herramientas que nos permiten hacer modificaciones en la imagen, tanto para mejorarla como para distorsionarla. Me explico. Hay veces que una imagen con la que tenemos que trabajar, pues podemos partir de una imagen que no tenga mucha calidad, que esté borrosa, que esté pixelada. Con los filtros vamos a poder conseguir ajustar un poco, mejorar un poco la imagen.
pero luego también tenéis una serie de filtros que son plenamente distorsión, o sea, podéis hacer efectos artísticos, pues podéis convertir una fotografía con diferentes filtros como si estuviera hecha en un lienzo, con formato de pastel, de acuarela, etcétera. Hay un montón de filtros que vienen incorporados en Photoshop, pero luego tenéis otra serie de filtros que podéis conseguir por internet. Se pueden dar cuenta que el Photoshop es un programa al cual se pueden añadir elementos. Uno de ellos serían los filtros y otro de ellos serían, por ejemplo, los pinceles. Aquí tenéis un menú de 3D. Photoshop, a partir de la versión 5, creo, incorpora una opción de hacer efectos de 3 dimensiones. O sea, hacer una especie de, en vez de trabajar en 2 dimensiones, trabajar en 3. No es el mejor programa para trabajar en 3 dimensiones, es un efecto que lo han incorporado, y que sepáis pues que hay software en el mercado pues con mucho mejor preparados para trabajar en 3D. Aquí tenéis vista. En vista lo que vamos a poder es decirle a Photoshop qué es lo que quiero visualizar y qué no quiero visualizar, lo que es en el entorno de trabajo de la imagen. Entonces podemos aquí, por ejemplo, ya veis que en mi pantalla tengo aquí activado lo que son las reglas, porque le digo que la esté mostrando. Si le doy aquí, las oculta. Entonces aquí en vista pues podéis mostrar u ocultar elementos en la pantalla, reglas, guías, etcétera. Luego aquí tenéis el menú de ventana. En el menú de ventana lo que vais a hacer es decir qué paneles de este tipo queréis mostrar. Veis que aquí tenemos en la parte derecha paneles de color, muestras, ajustes, estilos y capas. Bueno, pues el menú ventana lo que nos permitirá es decir qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que queremos ocultar. ¿De acuerdo? Los paneles, si os fijáis, están hechos con formatos como de fichas, y así mejora la visualización porque nos permite agrupar varios paneles en uno. ¿De acuerdo? Aquí os muestro los más típicos. Los más típicos suelen ser los que me permiten cambiar las muestras de color, hacer según qué tipo de ajustes, de brillos, contrastes, etcétera. Y lo más importante es el panel de capas. El panel de capas sí que os recomiendo que siempre lo tengáis a la vista porque es un panel que vais a trabajar muy a menudo con él. ¿De acuerdo? Y luego, pues por último, tenéis el menú de ayuda. El menú de ayuda pues simplemente pues, pone las características del Photoshop, si queréis conectar con Photoshop Online, etcétera. Bueno amigos, pues en próximos vídeos iremos profundizando en estas herramientas. Hoy simplemente quería que tuvierais una visión general del programa y nos vemos pronto. Un saludo.